de Dios. ¿Por qué es importante conocer los nombres de Dios? ¿Por qué es importante saber cómo Dios se manifiesta a nosotros y la manera en que nosotros podemos conocerle y cómo nos identificamos nosotros como cristianos en las diferentes etapas de nuestra vida y en diferentes circunstancias en las que vamos atravesando todos los días? Nosotros podemos identificarnos con los nombres de Dios. En sus boletines, ahí en la parte de enfrente, tienen un resumen de lo que hablamos la semana pasada. Ahí están los nombres. No es el punto que se enreden con los nombres en griego o en hebreo. No se trata de eso, sino de que entendamos cuál es qué significa para nosotros. ¿Qué significa para nosotros saber que tenemos un Dios guerrero que está de nuestra parte? ¿Qué significa para nosotros que tenemos un Dios todopoderoso? ¿Qué significa para nosotros que tenemos un Dios que es nuestro protector, nuestro proveedor, nuestro sustentador? Eso es lo que realmente importa y lo que significa para cada uno de nosotros. Ahora vamos a hablar acerca de los nombres de Dios que se le dan al Hijo. Hace 8 días hablamos de los nombres del Padre. Hoy hablamos del Hijo, la próxima semana acerca de los nombres del Espíritu Santo. Y vamos a ver de qué manera la Biblia nos narra estos nombres y qué significan para nosotros. ¿De qué nos sirve saber los nombres que se le atribuyeron a Jesús como Hijo de Dios? Vamos a dividirlo igual que la semana pasada en 3 secciones. La primera sección son los nombres que se le dan a Jesús. Los nombres que se les dan a Jesús, algún día tendremos la imagen. Ahí está. De acuerdo a las profecías. De acuerdo a las profecías. Ese es el primer bloque. ¿Cuáles son los nombres de Jesús de acuerdo a las profecías? Después vamos a ver los nombres de Dios, de Jesús, de acuerdo a su ministerio terrenal y después de acuerdo a la doctrina de los evangelios. Así es que vamos a empezar con el primer bloque. De acuerdo a las profecías. Hay por lo menos en las profecías, antes de que Jesús naciera, 600 años atrás, hay por lo menos 15 o 20 nombres que se le atribuyen a Jesucristo. Solamente vamos a ver 4, si no nos quedamos aquí toda la tarde y yo sé que se quieren ir a comer y a celebrar a sus mamacitas, ¿verdad? ¿Sí o no? Ahí está, todos digan que sí, pues. Ay, no, yo no. Sí, les van a ir. Ok. Número 1, de acuerdo a las profecías. 4 nombres de Jesús. El primero es Príncipe de Paz. Isaías capítulo 9, versículo 6, habla acerca de un bloque de nombres que concluyen en este nombre. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre sus hombros, y llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de Paz. Porque Él consolará. Bueno, ya me lo sé todo yo. Ponlo ahí. Ok, es un bloque de nombres. Es un bloque de nombres que terminan con príncipe de paz. ¿Por qué es tan importante saber que el nombre de Jesús es príncipe de paz? Este conjunto de nombres se los da el profeta Isaías a Jesús 600 años antes de que nazca. 600 años todavía de que nazca, se estaba hablando de la gran necesidad que el pueblo tenía de justicia. El pueblo tenía mucha necesidad de estabilidad, de seguridad, de protección. Por eso el profeta Isaías tiene que hablar y decir, el nombre de ese gran redentor que va a llegar se va a llamar un príncipe de paz. ¿Cuántos de los que estamos aquí no hemos necesitado en un momento de nuestra vida paz? En momentos tan difíciles, en momentos tan complicados, en momentos tan locos a veces que están en nuestra vida, lo que más necesitamos es poder tener un poquito de paz. Hay muchas veces que hemos estado temerosos, asustados por cualquier situación. Hemos vivido en temor, hemos vivido en incertidumbre y necesitamos saber que queremos tener paz. Jesucristo es el príncipe de paz. Él está para darnos paz. Él está dando para que nosotros tengamos esa libertad de sentirnos en paz con el Señor Jesucristo. Nuestros líderes actualmente políticos y los líderes del mundo están hablando mucho de paz, ¿verdad? Ustedes lo ven en las noticias todos los días ahora. Se está hablando que la paz y que vamos a firmar acuerdos de paz y que tratados de paz por acá, por acá. El problema es que todo el mundo está hablando de paz. Y con esta mano están queriendo firmar tratados de paz cuando en esta tienen una metralleta escondida, o una bomba nuclear,
o una bomba atómica, o tienen algo, un armamento acá atrás, o tienen el sistema económico del país agarrado de esta mano, y vamos a firmar la paz, ¿verdad? Y todos hablan de paz y nadie quiere firmar, porque si en el momento que firmes te saca la otra mano y me truena. Ese no es el tipo de paz del que está hablando Isaías. La paz no es ausencia de guerra. La paz no significa que no hay guerra. La paz significa que tú estás bien mentalmente, espiritualmente, anímicamente, te encuentras bien, estás estable. No es asunto de guerra. La paz es un aspecto mental. Y en nuestras mentes, hermanos, donde está la lucha más grande que nosotros estamos librando, necesitamos urgentemente saber que Jesucristo es el príncipe de nuestra paz. Él es el que está dándonos esa paz que nosotros necesitamos. Después otro nombre que se le da también en Isaías 53:3 dice que es varón de dolores. Varón de dolores es una de los nombres que se le ha despreciado y desechado entre los hombres. Varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él el pecado de todos nosotros y el castigo de nuestra paz fue sobre él. Y todo lo demás que dice el capítulo 53 de Isaías. Varón de dolores. Varón de dolores. Jesucristo no vino a esta tierra, y las profecías lo estaban diciendo siglos atrás, que Jesucristo no iba a venir a vivir como rey. Jesucristo no venía a establecer un reinado terrenal. Jesucristo no venía a establecerse para que todos le sirvieran. Jesucristo venía a vivir en dolor para que tú y yo no tuviéramos necesidad de vivir el dolor de la muerte eterna, sino que Él pagara el precio para que tú y yo pudiéramos vivir eternamente y fuéramos libres del dolor. Él sufrió nuestros dolores y Él sufrió lo que nosotros teníamos que sufrir. ¿Te imaginas en esta sección que vamos a ver de episodios de la Biblia? Viene la escena ya casi al final de la serie, por el 8 más o menos, la escena de la crucifixión. Yo cada vez que veo esas escenas en cualquier representación, te quebranta el corazón, mano. O sea, lo que Jesucristo sufrió, lo que Jesucristo padeció, el castigo tan cruel que inventaron los romanos de la crucifixión, era algo espantosísimo. Y nosotros estábamos condenados a esa muerte espiritual por nuestros pecados, por nuestros delitos. Y ahora nosotros encontramos que Jesucristo es el varón de dolores, porque Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestras dolencias. El otro nombre que se le da en la Biblia, en las profecías a Jesús, es el renuevo. Es el renuevo. Dice Jeremías 23:5, he aquí que vienen días, dice Jehová, que levantaré a David un renuevo justo. Un renuevo justo. Cuando hablamos de un renuevo, estamos hablando acerca de un cultivo, ¿verdad? Un cultivo. La Biblia habla mucho y se hacen muchas comparaciones acerca de los cultivos de trigo, de los cultivos de uvas, que se llaman vides, ¿verdad? Cultivos de palmeras, de dátiles. En la Biblia hay muchos frutos de los que se hablan. Básicamente hay 7 frutos simbólicos de Israel que algún día les predicaré. ¿Ya cuántas predicaciones les debo? Alguien apúntele porque a mí se me olvida. Cada vez que se me ocurre algo, una ocurrencia, les digo, de esto les voy a predicar un día. Ya les debo como 20. Ok. Dios muchas veces en las profecías usaba referencias, alegorías, simbolismos de frutos, de cultivos. Y en este caso está hablando Jeremías de un renuevo de la raíz de David. De un renuevo, de algo que iba a brotar nuevamente del linaje de David. Imagínate lo que significaba para toda esta gente. Acuérdate que toda esta gente vivía en el desierto. Aquí, gracias a Dios, está bien padre, todo verde, ¿no? Todo bien verdecito. Ya se fue la nievecita. Parece que nomás le quitaron así la nievecita y todo verdecito, ¿verdad? Bien rico. Los arbolitos, cuántos colores y todo esto. No te esfuerzas y agarras unas semillitas de algo. Nomás las avientas así. Y brotan, man. Pero esta gente a la que le está hablando el profeta Jeremías, vivían en medio de tierras desérticas. Para que algo se diera ahí, había que trabajarle. Para que pudieras tener una viña, un viñedo para producir
tus uvas y tu vino, había que pedalearle. Para que tuvieras un campo de trigo, había que sudarle grueso. No había tractorcitos John Deere ni nada de eso, ¿verdad? Había que pedalearle bien duro. Entonces, cuando la gente tenía sus cultivos, siempre ellos estaban pendientes de que después de que salía el cultivo, en el cultivo ellos tenían que buscar los renuevos, las hojitas nuevas y los tronquitos nuevos, porque ese renuevo les garantizaba la próxima cosecha. Si no tenían esos renuevos, si no cuidaban de esos renuevos, se acababa la cosecha y se quedaban sin renuevos para la siguiente siembra. Y entonces sí se venía una desgracia. Cuando venían los tiempos de sequía, que el pueblo de Israel pasó por muchos tiempos de sequía, cuando venía ese tiempo de sequía, completamente se acababa todo. Y por más que cuidaran y por más que quisieran, los renuevos se acababan, se marchitaban, y entonces venía una desgracia sobre las naciones de ese tiempo, y venía entonces una situación de hambre generalizada. ¿Se acuerdan cómo fue que llegaron los judíos a Egipto? Cuando Jacob dice que hubo hambre en la tierra de Canaán, donde él vivía con sus hijos, y José ya estaba por adelantado allá en Egipto. Y dice que hubo hambre. ¿Por qué? Porque no cayó lluvia. Porque se secaron los renuevos. Ya no hubo manera de sacar renuevos, y entonces se acabó la comida, se acabaron los cultivos, y entonces vino la hambruna y tuvieron que ir a buscar de comer. Por eso especifica aquí el Señor que uno de los nombres proféticos de Jesucristo es el renuevo del linaje de David. ¿Por qué? Porque en David, en el plan de Dios, David representa el reino perfecto de Dios en la tierra. Y dice que va a levantar del linaje de David un renuevo que iba a venir por miles de años hasta llegar y nacer en la forma de hombre y convertirse en Jesucristo. Jesucristo es nuestra conexión. Jesucristo, en esa faceta de renuevo, es nuestra conexión con el reino de David, con el reino perfecto de David, con un hombre conforme al corazón de Dios. Cuando Dios establece a David como rey, le dice: estableceré tu reino y afirmaré mi pacto. ¿Qué pacto? El pacto que hizo Dios con Moisés. Y ese pacto que confirma con David, Moisés antes de eso lo había confirmado con Noé. Y antes de Noé lo había confirmado cuando le dijo a Adán en Génesis 3:15: yo voy a levantar una simiente de la mujer, la cual va a destruir a Satanás. Desde aquí, desde el huerto del Edén, el Señor establece un pacto con la humanidad, un pacto de redención. Y ese pacto brota un renuevito y se convierte después en Noé. Y Dios vuelve a rectificar ese pacto con Noé y vuelve a brotar otra semillita y vuelve a llegar con Abraham. Y Abraham vuelve a verificar y se confirma el pacto de Dios y sale otro renuevo hasta llegar a Moisés. Y Moisés con la ley confirma el pacto y de ahí sale otro renuevo hasta llegar a David. Y de David sale la descendencia hasta llegar a Jesucristo, el Hijo de Dios. Es el renuevo. Es el que nos garantiza a nosotros que tenemos una conexión directa con el pacto que Dios estableció con la humanidad allá desde el huerto del Edén. Cuando nosotros, la humanidad, caímos en pecado y Dios decidió perdonarnos. Desde allá hasta acá, Él es el renuevo. De acuerdo al ministerio terrenal del Señor. Oh, Mesías, se me quedó ahí. Daniel 9:25. Daniel 9:25 le da este nombre al Señor Jesucristo de Mesías. Mesías significa ungido. Significa el que es apartado para algo. Cuando los reyes eran ungidos, quería decir que estaban siendo apartados para llevar un propósito en su vida. ¿Se acuerdan de David? Cuando David dice que tenía 8 años, quizás era un niño y estaba cuidando las ovejas, Samuel lo manda a traer y dice que lo pone de ahí y Samuel toma su redoma de aceite y vierte el aceite sobre la cabeza de David y le unge como rey. Y ahí tendrían que pasar 18 años para que David pudiera cumplir ese propósito. Pero Dios le ungió y Dios habla acerca
de Jesucristo como el Mesías. Ahí en Daniel dice: sepas pues y entiendas que desde la salida de la palabra para restaurar y edificar hasta a Jerusalén, hasta el Mesías príncipe, habrá 72 semanas. Esto es bien interesante, no se lo voy a explicar ahorita, es otra que les debo. Esto habla acerca de las famosas 70 semanas de Daniel que tenemos que entender para poder entender el Apocalipsis, pero ese es otro asunto. Entonces, está hablando aquí de que va a pasar un tiempo de cuando se empieza a reedificar Jerusalén hasta que llega el Mesías, el ungido, el prometido, el amado, el deseado de las naciones. Esos son los nombres que le dan a Jesús en las profecías. Hay muchos nombres más, no los vamos a ver. Número 2, dice de acuerdo a su ministerio terrenal. ¿Quién dijo Jesús que era? Ya cuando estaba en la tierra, ya había nacido como ser humano, ya se había despojado de su divinidad y se había convertido en el Hijo de Dios y estaba en la tierra. Y entonces tenemos sus nombres de acuerdo a ese ministerio terrenal. Número 1, Él es el Cordero de Dios. Juan 1:29. Está Juan bautizando a la gente y dice: luego vino Jesús a Juan el Bautista, y cuando lo vio venir Juan, le dijo a toda la gente que estaba con él: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Por qué? Porque Juan inmediatamente identifica a Jesús con un cordero, recordando la fiesta de la Pascua, cuando tenía que salir el pueblo de Israel para ser libres de Egipto, y Dios les estaba dando la libertad, y pasaron todas las plagas allá en Egipto, y la última plaga era la muerte del hijo primogénito de todas las casas de Egipto. En todas las familias de Egipto, todos los que vivieran en esa tierra, tenía que morirse el hijo mayor, el primogénito, el heredero. Acuérdense que antes ser el primogénito era el primogénito. Era el que heredaba, era el que tenía la bendición del Padre. Entonces, fue una desgracia terrible. Y Dios les dice a Moisés, dice: el ángel de la muerte va a empezar a pasar por toda la tierra de Egipto, y va a empezar en cada casa a matar al hijo primogénito de cada casa. Pero, si ustedes, mi pueblo, agarran un cordero, un borreguito de 1 año, perfecto, sin malformaciones, perfecto, de 1 año entero, y lo sacrifican, y toman esa sangre y la embarran en el marco de sus puertas afuera, cuando el ángel de la muerte pase y vea esa sangre, el ángel de la muerte no va a entrar por tu casa. Y esa fue la fiesta de la Pascua. Y mientras los israelitas estaban adentro tomando esa fiesta de la Pascua, estaban tomando ese cordero con hierbas amargas y panes sin levadura, yo me imagino que se oían los gritos de las madres de Egipto, viendo cómo sus hijos empezaban a morir, sus hijos primogénitos. Y las israelitas, yo me imagino que tenían temor. Y yo me imagino un montón de mamás con su hijo acá, ¿verdad? Abrazadas, a pesar de que sabían que ya habían marcado su casa como Dios les había dicho. El miedo no anda en burro, ¿verdad? Y cuando oían que estaban llorando y gritando, ellas tenían aquí a sus hijos esperando que nada les pasara. Y Dios cumplió su promesa y les guardó. Cuando Juan ve venir a Jesús, dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Por qué? Porque Jesús iba a ir a morir a esa cruz, iba a derramar su sangre, iba a dejar manchada esa sangre, esa cruz con su sangre, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Porque la sangre de ese cordero que fue derramada, la sangre de ese cordero que se puso como una marca en nosotros, nos libra del ángel de la muerte eterna. Y nosotros vamos a poder vivir en vida eterna. El otro nombre que aparece también en el ministerio terrenal de Jesús es el agua viva. Juan 4:10. Si conocieras el don de Dios, le dijo Jesús a la mujer samaritana, ¿y quién es el que te dice dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. El agua, amados, el agua es la base de nuestro sistema.
el agua es la base de todo lo que nosotros conocemos. Si no hay agua, se acabó el asunto, no hay vida, ¿verdad? Los científicos ahorita andan como locos queriendo descubrir agua en otros planetas. ¿Por qué? Porque saben que si hay agua, es que hay chance de que haya habido rastros de vida también, y están buscando por todos lados a ver dónde hay agua. Lo primero que buscan es agua. Cuando alguien llega a establecerse a un lugar, lo primero que se busca es el agua. ¿Por qué creció esta región de South Bend, Mishawaka y todo esto? Por el agua del río San Joseph. Si ustedes, me imagino que como ya tienen mucho tiempo aquí, han ido al Museo de Historia de aquí de la ciudad y han escuchado toda la historia de la ciudad, ¿verdad que sí? Sí. Y ya vieron la peliculita bien padre que pasan ahí, ¿verdad? Y te explican cómo fue en 1785 cuando llegaron los primeros asentamientos de escoceses a esta región de South Bend y se establecieron por la fuerza del río San Joseph, y ellos querían aprovechar en ese momento la fuerza hidráulica porque apenas venía la revolución industrial y estaba la fuerza del vapor, y todas las industrias que crecieron alrededor de aquí de South Bend fueron gracias a la fuerza del agua del río San Joseph. ¿Verdad que sí lo sabían? Sí, yo sé que sí. Qué bueno. Ok. Al derecho y al revés se la sabían. Entonces, así, ¿qué no fueron los de Notre Dame los que llegaron? Ok, el agua es la base de todo. Si no hay agua, no hay nada, no hay vida. Nuestro cuerpo dicen que es, creo que 80% agua, ¿verdad? O sea, no crean que estoy gordo, esto es agua. Es agüita que tarde o temprano se va a evaporar, ¿verdad? Y ya voy a quedar como realmente soy yo. Esto nomás es una, ¿cómo se llama? Un molde, un sistema de protección, ¿no? De autodefensa nada más, para los guamazos. Si no hay agua, no hay vida, hermanos. Si no hay agua, no hay nada. Si no hay agua, no podemos nosotros sobrevivir. Si no tenemos el líquido fluyendo adentro de nosotros, el cuerpo se empieza a deshidratar. Hemos visto muchísimas imágenes de personas que desafortunadamente en los desiertos, al momento de estar en los desiertos donde casi no hay agua, se empiezan a deshidratar, hasta que mueren por falta de agua. Jesús está hablando ahí de que Él representa el agua viva. Sin agua no hay vida, sin Cristo tampoco. Sin agua no hay vida, sin Cristo tampoco. Sin Cristo estamos muertos. Sin Cristo seguiríamos como esos muertos ahí en el desierto que perecieron por falta de agua. Así estábamos. De hecho, cuando Cristo nos encontró, así nos encontró. En el desierto, sedientos, ¿verdad? Todos ya en las últimas. Y en esas películas de desiertos, ¿verdad? Cuando se encuentran al pobre moribundo ahí en el desierto y llegan, ¿verdad? Y le sacan pues para hacerlo más gráfico el asunto, mira. Hagan de cuenta que esta es una de esas cantimploritas, ¿verdad? Y el otro está así, ¿verdad? ¿Y qué hacen? Y el otro le hace. Y otro se le escurre acá. No lo va a hacer porque si no me regañan. Y cuando entra el agua al cuerpo, ¿qué pasa? Como se aliviana el cuate, ¿verdad? ¿Qué pasó? ¿Dónde están los malos? Échenme a los malos, me vienen persiguiendo como 100. Pero ahorita, aguanta, te echaste un trago de agua. Ni siquiera fue mezcal, fue agua. El agua te empieza otra vez a revivir. Y el agua te empieza a volver nuevamente todos tus sistemas a que empiecen a funcionar. Por eso Jesucristo está enfatizando eso. Yo soy el agua de vida eterna. Yo soy el agua viva. El que beba de esta agua, dice, volverá a tener sed. El que beba del agua que yo le voy a dar, no volverá a tener sed. Jamás. Jamás. Porque Jesucristo es esa fuente de agua eterna. Nosotros estábamos muertos en nuestros pecados y delitos, ¿verdad? Hay mucha gente que está muerta en vida. Mucha gente que ustedes conocen están muertos en vida. Están muertos, ¿por qué? Porque no tienen a Cristo, y el que no tiene a Cristo está muerto. Si tú tienes a Cristo en tu vida, estás vivo y vas a tener vida eterna. Este cuerpo
se va a acabar, este cuerpo se va a deshacer, todo el agua se va a evaporar y no va a quedar nada de este cuerpo, pero mi espíritu va a vivir porque la fuente de agua viva, la fuente de agua eterna va a estar brotando y fluyendo por toda la eternidad, gloria a Dios. Por toda la eternidad va a estar fluyendo ese río de agua viva dentro de cada uno de nosotros. Yo no entiendo cómo puede haber cristianos que vivan sin agua espiritual. Ay, de vez en cuando le dan un traguito a su agua. Traguito. Toda la semana. Ahí se la van llevando. Yo, oye, ¿cómo puedes vivir sin agua? ¿Cómo puede un cristiano vivir sin agua? Y luego ves cristianos que andan ya arrastrando la cobija. Oye, tómale al agua. Me estoy muriendo, hermano. Me estoy muriendo, hermano. Y ya no puedo, hermano. Ya no puedo. Los problemas de esta vida. ¿Y qué puedo hacer, hermano? ¿Qué puedo hacer? Échate un trago, hermano. Échate un trago. Jehová es tu proveedor. Jehová es tu sustentador. Jehová es el que te sostiene por tu mano derecha. Ningún arma forjada contra ti prosperará. El Señor es tu pastor y nada te faltará. Aunque andes atravesando valle de sombra de muerte, no temerás mal alguno porque Jehová está contigo. Échate un trago, mano. Y vas a ver cómo revives. Vas a ver cómo sobrevives. Porque muchos cristianos dejan de tomar el agua viva. Le dieron un tragote cuando aceptaron a Cristo en su corazón. Y piensan que con ese tragote van a vivir hasta que Cristo venga. No, Señor. Tienes que tomarte 8 vasos de agua al día. Eso dice mi mujer. De ese tipo de agua me echo 1. Soda sí me puedo echar 10. Pero si quieres vivir como Cristo quiere que vivas, empieza a tomar agua. Empieza a tomar el agua de vida eterna. Empieza a llenarte, a saciar tu sed de esto. Todas las dudas que tienes, todas las preguntas que tienes, aquí están las respuestas. Y si no le entiendes lo que dice, bueno, pues para eso está el pastor y para eso hay gente que te puede ayudar, para ayudarte a resolver esas dudas. Pero empiecen a tomar agua, por favor, hermanos. Empiecen a tomar agua. Los que ya están tomando, sigan tomando. Algunos ya se atrasaron con las lecturas y dicen, pues el otro año empiezo otra vez. No. Síguele donde te quedaste. No vas a vivir todo lo que resta del año sin agua. Empieza otra vez donde te quedaste, no importa. Sigan, por favor, tomando agua todos los días. Jesús es el agua de vida. El otro nombre de Jesús, en Juan 14:15, Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nadie puede llegar a Dios si no es a través de Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Tres elementos muy necesarios si tú quieres ir de un punto a otro. Si tú quieres ir de un lugar a un destino diferente, necesitas estas 3 cosas a fuercita. Necesitas un camino, necesitas la verdad de ese camino y necesitas estar vivo para poder llegar a ese camino. Son 3 cosas que necesitas. Imagínate que de aquí quieres ir a Chicago, pero de pronto ya no existe el 80-90. Me voy por el 90. Tampoco existe el 94. Tampoco existe el 90. Tampoco existe. Solamente hay puros árboles y solamente hay bosque, como estaba aquí hace 200 años. Y dices, yo tengo que ir a aquel lugar. Pero no hay camino. ¿Cómo llegas? Pues por el sol me voy orientando, las estrellas acá, grueso. El sol va para allá, entonces yo voy para acá. Te vas a perder. Te vas a perder. Pues hay letreritos ahí en el este. Y llegas y dices, Chicago para allá. Pero el letrero está caído así. Y lo puedes... ¿Para dónde? El letrero miente. Necesitas la verdad. Y mientras encuentras el camino y la verdad, la vida se te va acabando. Y cuando quieres llegar a tu destino, dices, ¿ya para qué? Ya no tengo fuerzas, ya me estoy muriendo en vida.
Jesucristo dijo, la única manera de llegar al Padre, la única manera de llegar a la vida eterna, es que tengas un camino, que conozcas cuál es el camino, que conozcas la verdad de ese camino y que tengas vida para poder llegar a ese camino. Y la única manera es a través de Jesucristo. Nadie viene al Padre sino por mí, dice, porque yo soy la única manera. Yo soy el único que te va a decir, mira, camínale por acá, mano. Ahora dale vuelta para acá. Ahora date un YouTube porque te equivocaste. Ahora dale para acá otra vez. Ahora regrésate para acá. Yo soy el único que te va a decir la verdad de la vida. Yo no te voy a engañar, dice Jesús. Lo que está mal hecho y yo te voy a decir lo que está mal hecho. Y te lo va a decir en serio. Walter Mercado te va a decir lo que tú quieres oír. La profesora, ¿qué? Anuncia, luego un cuate así medio como, asusta. Unos chamucotes, ¿no? Ven en la tele que salen anunciando. Sígueme, yo te voy a dar el camino para... Tan regachos. Toda esa gente, por si alguien, yo sé que aquí nadie, pero si ustedes conocen a alguien que le gusta ese rollo de la astrología y que los horóscopos y ese rollo, yo sé que ustedes a nadie, pero si a alguien conocen, ¿a poco no? Los horóscopos te dicen siempre lo que quieres oír. Nunca te dicen lo que estás haciendo mal. Siempre te van a decir todos sus cuates lo que quieres oír. Esta semana vas a tener una semana llena de bendiciones y tú vas a hacer, y hasta mencionan a Dios, ¿verdad? Pero solamente te endulzan el oído con lo que quieres oír y nunca dicen la verdad. Cuando Jesucristo dice, la paga del pecado es muerte. Y dice, ay, no les hables de pecado, se van a... La paga del pecado es muerte, dice Jesús. ¿Quieres llegar al camino? ¿Quieres llegar al Padre? Tienes que conocer la verdad. Y la verdad a veces duele. La verdad a veces nos incomoda. La verdad de la palabra de Dios, cuando la palabra de Dios nos somete con un espejo y nos expone delante de Dios, muchas veces la palabra duele y muchas veces la palabra de exhortación duele y la palabra de verdad de Dios duele. Pero la tenemos que reconocer y la tenemos que aceptar y la tenemos que vivir. ¿Por qué? Porque de otra manera vamos a desviar el camino. Y el único camino al Padre es Dios. Y la única manera de transitar ese camino es a través de la verdad. Y la única manera de vivir en la verdad es vivir en la vida de Cristo Jesús. Simple. Yo soy el camino, la verdad y la vida. El otro nombre de Jesús en su ministerio terrenal, Juan 11:25, yo soy la resurrección y la vida. Cuando llega Jesús con Lázaro y sus hermanas Marta y María, y Lázaro ya marchó, ¿verdad? Bailó las lentas, colgó los tenis, colgó los guantes, como le quieran decir, se petateó. Y entonces llega Jesús ante la sepultura de Lázaro. Las hermanas lloran y lloran, ¿no? Imagínate el show. ¿Por qué, Señor? Te podemos hablar con tiempo. Y el Señor, que háganlas para allá tantito las hermanas. Y dice, ¿no les he dicho yo que yo soy la resurrección y la vida? Y el que esté muerto vivirá. Dice, no se los he dicho yo. Entonces, ¿cuál es el miedo? Entonces dice, quiten la piedra pues. Lázaro, sal fuera. Salió danzando Lázaro. Venía amarrado de las patas. Entonces, a lo mejor si aquí los vendamos tú. A unos, ¿verdad? Como Lázaro. A ver si así. Por lo menos danzan tantito. Yo soy la resurrección y la vida, dijo Jesús. Y esta es la confianza, hermanos, de la base de la doctrina cristiana. Pablo dijo, si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Si Cristo no hubiera resucitado y se presentó, dice la Escritura y dice la historia y dicen muchos pasajes de la Biblia, se presentó vivo con muchas pruebas que no dejaban lugar a dudas. Él estaba vivo, él salió de la tumba estaba vacía y él estaba vivo y se presentó vivo a la gente y dijo, yo soy la resurrección y la vida. Y en esa resurrección, amados, está basada nuestra esperanza, nuestra confianza. Si
Si no fuera así, estaríamos perdiendo el tiempo aquí. Y estaríamos mejor ahorita celebrando a las mamás allá en el Old Country Buffet. ¿O no? En el chino. Si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy la resurrección y la vida. Cristo vive. Cristo vive, hermanos. Cristo vive. Dígalo. Cristo vive. Cristo vive. Y convéncete. Convéncete. Cuando veas cosas que no te están gustando en tu vida, cuando veas situaciones difíciles, cierra tus ojos y di, Cristo vive. Y porque Él vive, nosotros también viviremos. Cuando veas que la muerte se acerca a tu casa, a tu familia, no te preocupes, porque Él vive, nosotros también viviremos. Y cuando nosotros muramos y estemos sepultados, dice que Él va a venir y con trompeta de Dios va a sonar y los muertos en Cristo resucitarán primero, porque Él es la resurrección y la vida. Y Él nos va a dar una esperanza de vida eterna y así estaremos con Él por toda la eternidad. Con un cuerpo, desde luego, mucho mejorcito. ¿Quién quiere cambio de cuerpo? Ay, ¿a poco todos están muy contentos? Soy el único. Anda baja mi autoestima. Nombres del Señor de acuerdo a la doctrina apostólica, para terminar. Hay muchísimos nombres más en el ministerio terrenal de Jesús. Muchísimos nombres más que podríamos pasar aquí horas, pero vamos a dejar esos 4 nada más. De acuerdo a la doctrina de los apóstoles entendieron la naturaleza de Jesucristo. Los apóstoles entendieron todo lo que estaba sucediendo en la vida de Jesucristo y cómo el plan de Dios se estaba desarrollando a lo largo de los siglos. Y ellos lograron entender, los apóstoles que escribieron todas estas cartas y en lo que se basa toda la doctrina de la iglesia cristiana, ellos lograron entender la divinidad de Jesucristo. Y ellos lograron entender, al igual que los antiguos, hace 8 días hablamos, cómo los antiguos le pusieron nombres a Dios. Los apóstoles supieron cómo identificarse con Jesucristo en base a muchas de las características que Él manifestó estando en la tierra. Y la doctrina apostólica se basa en esas características de Jesús. Algunos de los, la anterior por favor, algunas de las características de Jesús son, Él es la imagen del Dios invisible, la otra es el postrer Adán, la piedra angular y autor y consumador de la fe. Esas son las 4 que vamos a ver ahora. Hay, como les digo, muchísimas más, pero solamente vamos a ver esta. Ahora sí, Colosenses 1:15. Dice, Él es la imagen del Dios invisible. A mí me encanta este pasaje de Colosenses. Me encanta este pasaje. Dice, Él es la imagen del Dios invisible. El primogénito de toda creación. Primogénito quiere decir que es primero. Que Él fue el primero que apareció. El primogénito de toda creación. Y luego el siguiente versículo, pónmelo por favor. El cual es la imagen, no, el que seguía ahí, en la misma, Colosenses 1:15. Efesios, Filipenses, es más, déjame echar a andar aquí, mira. Ok, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, dice, y las que hay en la tierra. Todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Por qué? Y ahí da las razones también. Sean todas las cosas que hay en la tierra, dice, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él, que es el principio, el primogénito de toda la creación y de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Este es uno de los pasajes, Colosenses 1 del 15 al 19. Este es uno de los pasajes más gruesos acerca de la doctrina de la divinidad de Jesucristo. Les recomiendo que lo marquen ahí en su Biblia, pónganle un marquito por ahí y luego échense un buen trago de esto. Se van a medio atontar con esto, pero no se preocupen, es agua fuerte, es agua fuerte.
del Colosenses 1, del 15 al 19. Es un pasaje precioso. Léanlo muchas veces, léanlo una y otra y otra y otra vez. Y dense cuenta cómo en este pasaje está encerrado, Pablo está diciendo ahí un misterio grandísimo. Está hablando ahí de todo lo que siempre hemos querido saber acerca de cómo empezó la vida y cómo empezó todo y cómo se dio todo el universo y todo eso. Ahí está encerrado. Ahí está encerrado. Cristo era antes juntamente con Dios. Él es el primogénito, dice. Y por Él fueron creadas todas las cosas, incluido tú, incluido yo. Todo fue creado, dice, por medio de Él y para Él. Todo fue creado por medio de Él y todo fue creado para Él. Tú y yo fuimos creados para alabanza de su gloria, dice la Biblia. Tú y yo fuimos creados para alabanza de su gloria. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y dice, sean tronos. Sean tronos. Imagínate todos los reyes de la tierra. Presidentes ahora, primer ministros, como le quieran llamar. Todos ellos, sean tronos, sean principados, sean dominios, sean potestades, visibles físicamente o invisibles en el mundo espiritual. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Porque Él es el principio, dice, de todas las cosas. Y en Él subsisten. Esto está grueso. A mí se me paran los pelos, man. En Él subsistimos. Dice Pablo en otro pasaje, en Él yo vivo, en Él me muevo, en Él existo. Me imagino una pecera. Está una pecera llena de agua y un pececito, ¿verdad? Ese es el ejemplo más práctico que se me ocurre en mi pobre cabeza. Ahí está el pececito. Ahí. ¿Qué le pasa a ese pececito si lo sacas de ahí? ¿Me entiendes? Echas al pececito y ahí anda feliz. ¿Por qué? Porque en Él el agua es Cristo. En Él yo vivo, dice Pablo. En Él me muevo. Ahí anda el pececito. En Él existo. En Él soy. Adentro de acá. Pero si sacas al pececito del agua, el pececito deja de existir, se deja de mover y deja de ser. Entonces tenemos que estar adentro del agua para poder ser, para poder movernos y para poder existir. Todo lo que haces todos los días, donde quiera que estés, en tu trabajo, en la casa, en la escuela, aquí en la iglesia, donde quiera que estés, todo lo que haces, todo lo que hablas, todo lo que practicas, todo lo haces adentro de Él. ¿Entiendes la responsabilidad del cristiano? ¿Entiendes la responsabilidad de nosotros como cristianos si estamos nosotros viviendo dentro de esa agua y de pronto yo me estoy comportando como si no perteneciera a esa agua? Si de pronto yo estoy hablando y diciendo cosas y maldiciones como si yo no perteneciera a esa agua. En Él yo vivo, en Él yo soy, en Él yo tengo que estar. ¿Por qué? Porque Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Número 2, 1 Corintios 15:45 dice que Él es el postrer Adán. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, que era un alma viviente, hablando de Adán y Eva, y en el huerto del Edén. Pero el último Adán, o el postrer Adán, dice que es un espíritu vivificante. Pone aquí la comparación. El primer Adán fue un hombre de carne mortal, que cayó en pecado, que la regó, se equivocó y quedó ahí. Pero el segundo Adán dice que es un espíritu vivo. Ahora nosotros somos descendientes ya no del primer Adán, sino somos descendientes del segundo Adán, si es que ahora eres cristiano. Si ya entregaste tu vida a Cristo, ahora tú eres descendiente del segundo Adán. Ya no desciendes de Adán y Eva, como dice mucha gente, es que todos venimos de Adán y Eva. Y otros dicen, ¿verdad? No, pues nosotros venimos del chango. No, pues con la cara que tienes y vienes del chango, mano. Pero yo vengo del segundo Adán. ¿Por qué? Porque estoy hecho a la imagen y semejanza de mi Creador. Si tú tienes cara de chango es tu problema. Yo vengo del segundo Adán, que es espíritu vivificante. Ese es el segundo Adán. En tercer lugar, habla de la piedra angular. Primera de Pedro 2, 5 y 6. Eso también está precioso. Primera de Pedro 2, 5
Y 6, dice, ustedes también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí yo pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. La principal piedra del ángulo, la piedra angular. Cuando hablamos de esto en los miércoles les explicaba, todos los arquitectos y todo mundo que se mete al asunto de construcción sabe que para empezar a construir tienes que poner tu primer piedra, y tiene que ser la piedra angular de tu edificio, porque la piedra angular te va a determinar la orientación y la ubicación de tu edificio. Tienes que tirar tu primer piedra siempre antes de construir cualquier cosa. Si no sabes de construcción y tienes un terrenito y dices, voy a poner mi casita acá bien, y la pones, no sabes ni por dónde le va a pegar el sol, no sabes ni a qué horas le va a caer el sol, no sabes si vas a estar orientado hacia el viento o en contra del viento, y va a ser una desgracia de casa esa. ¿Por qué se le caen tanto las casitas a la gente allá a veces en nuestros países? Porque la construyen, pues aquí mero, man, unas laminitas, y al primer viento, ¿por qué tienes que saber de dónde sopla el viento? Tienes que saber cómo corren las corrientes del viento. Tienes que saber de dónde sale el sol y dónde se pone el sol, dónde está el oriente y dónde está el poniente. Tienes que ubicarte. Y una vez que estás ubicado, entonces tiras la piedra angular de tu construcción, para que a partir de esa piedra toda la construcción empiece a crecer y empiece a hacerse la edificación, y te quede una casa debidamente orientada y ordenada para que puedas vivir en ella bien, sabiendo que de este día, en la mañana, el sol le va a pegar a mi casa de este lado y en la noche me va a pegar de este lado. Quiero que en la mañana el sol me dé en mi recámara para que me empiece a alumbrar, me aliviane y todo eso. Y en la noche pues ya pase del otro lado para que pueda descansar. Ahora, si no sabes nada de eso, empiezas a construir nada más porque sí. Necesitas una piedra angular. Y la Escritura dice, he aquí, yo pongo en Sión. ¿Se acuerdan de que hablamos de Sión allá cuando hablamos de la restauración de la alabanza? He aquí yo pongo en Sión, es decir, en la iglesia, en tu vida. Tú representas a Sión. Yo pongo en tu vida una piedra angular que se llama Jesucristo. Es una piedra que te va a orientar para que sepas dónde vas a construir tu vida, cómo vas a empezar a edificar. Por eso dice el 5, vosotros pues como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. Pero necesitas primero la piedra del ángulo, y ese es el nombre de Jesús. Él es la piedra angular que todos necesitamos para que nuestra casa pueda construirse, para que nuestra vida pueda ser edificada. Tiene que haber una piedra angular que se llama Jesucristo. Y por último, Él es el autor y consumador de la fe, dice Hebreos 12:2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. El capítulo 11 de Hebreos, el anterior, está hablando lo que se llama la galería de la fe, y está hablando que por la fe Abraham hizo esto, y por la fe Moisés, y por la fe Josué, y por la fe Caleb, y por la fe los profetas, y por la fe las mujeres recibieron a sus muertos, y por la fe esto y el otro y el otro y el otro. Y el capítulo 12 empieza, por tanto, teniendo alrededor de nosotros tan grande nube de testigos, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Él fue el que la creó en el principio, y Él es el que la consumó. Él fue el que la terminó. Él es el que tiene la autoridad sobre la fe. Nadie más tiene autoridad sobre la fe. Él es el consumador de la fe. Nadie puede tener autoridad sobre algo que no ha creado. Nadie puede tener autoridad sobre algo que no ha creado. Jesucristo creó la fe. Él es el autor. Y Él fue el que la consumó. Cuando en la cruz del Calvario, siendo muerto, Él dijo, consumado es. Y en ese momento se consumó la fe. En ese momento la fe empezó a tomar acción en nosotros. Cada uno de estos nombres, hermanos, cada uno de estos nombres de Jesús, nos tienen que dar a nosotros la confianza. ¿De qué me sirve saber todo esto? Bueno, pues yo tengo que saber que tengo la dirección correcta en la que voy caminando.
Que si estoy pasando en mi vida por situaciones difíciles, no es obra del destino, ni porque las estrellas se alinearon, como dicen los astrólogos. Tu vida y la mía, nuestros destinos, amados, y el de nuestras familias, descansan en todas estas verdades. Son verdades absolutas. Las tienes que conocer, las tienes que meditar y las tienes que creer, porque sobre esto es donde descansa nuestra fe, donde descansa nuestra seguridad. Jesús, tenemos que creerlo. Jesucristo, el Hijo de Dios, nació de una virgen, dice la Escritura. Nació de una virgen, vivió entre nosotros como hombre, pero sin pecado. Y después dice que murió en esa cruz. Y después dice que en esa cruz lo llevaron a un sepulcro. Y de ese sepulcro se levantó y resucitó. Y después fue llevado a la diestra del Padre y ascendió. Y está ahí esperando el momento exacto para venir por nosotros y para que nosotros nos reunamos con Él y reinemos por Él por toda la eternidad. Esa es la verdad del Evangelio. Eso es lo que creemos. Esa es la verdad en la que nosotros descansamos nuestra fe. Si yo no creo eso, si no entiendo eso, estoy perdiendo mi tiempo. Necesito yo aprender a descansar en todas estas verdades. Estos nombres de Jesús, repásenlos, estudienlos, léanlos, vuelvan a ver la grabación, escuchen la grabación, grábenselos por favor. ¿Por qué? Porque esto te va a dar seguridad. Esto te va a dar seguridad. Cuando estés sediento en el desierto, ahí te vas a acordar, oh, yo sé que Jesús es el agua de vida y yo sé que tengo mi cantimplorita ahí. Voy a buscar en mi cantimplorita porque necesito agua, porque me estoy deshidratando y me estoy muriendo en medio del desierto. Vamos a orar, pónganse de pie, vente Benji. ¿De qué te sirve saber todos estos nombres? ¿De qué nos sirve? Para darnos seguridad, para darnos esperanza, para darnos ánimo todos los días, sabiendo que desde la fundación del mundo, nuestra vida está segura en sus manos, que todo lo que pasa está en el control de Dios, y que si confiamos en Jesucristo, no moriremos, sino que tendremos vida eterna. Todos vamos a morir físicamente, porque está escrito, dice la palabra de Dios. Está escrito que el hombre muera una sola vez. Y después de esto dice el juicio. Después de morir físicamente viene el juicio de Dios. Y yo quiero que los que estamos aquí estemos preparados para enfrentar ese juicio de Dios. Porque cuando estemos allá delante del trono de Dios, Jesucristo va a estar al lado del Padre y Él va a estar, dice la Escritura, reconociéndonos a cada uno y diciéndole, Señor, mira, aquí te presento a Rosy, ella es una, pasa, ok, pasa. Señor, te presento a Neri, mira, aquí pasa también. Señor, y nos va a ir presentando a cada uno. A mí me gustaría mucho estar ahí junto a Jesús de Metiche. Si me invita, bien, y si no, yo me voy a colar ahí. Y yo le voy a ver, Cristina, pasa. Jessica, yo se los voy a ir mandando a Jesús, pero me va a dar mucha tristeza no ver a algunos de ustedes ahí. Cuando yo empiezo a buscar a alguno de los que yo pensaba, hey, ¿dónde está? No, sin nombres, va, pues no, que ¿dónde está fulano? Oye, fulano, no está. ¿Cómo que no está? Pero si levantaba sus manitas, no está. ¿A dónde está? Yo quiero ver a todos ustedes y a toda la gente que el Señor nos dé mientras tengamos vida. Quiero verlos ahí. Pero necesito que ustedes confíen en estas verdades absolutas de quién es Dios. De otra manera no vamos a poder vivir. De otra manera no vamos a poder sobrevivir. Cierre sus ojos y dele gracias a Dios. Padre, en el nombre de Jesús te doy muchas gracias. Porque los profetas 600 años antes hablaron de las características que el Hijo de Dios iba a tener en la tierra. Y hace 2000 años, cuando el Hijo de Dios estuvo en la tierra, se confirmaron esas características y se añadieron unas más. Y años después, en el tiempo fuerte de la persecución y en el tiempo difícil de la muerte, y cuando las espadas atravesaban a los cristianos,
y las antorchas eran llevadas a sus cuerpos para quemarlos vivos. Estas verdades permanecieron, y estas verdades son las que hicieron decir a cada uno de esos hijos tuyos: yo sé que mi Redentor vive y del polvo me levantará. Todas estas verdades hicieron decir al apóstol Pablo: yo ya estoy listo para ser sacrificado, pero para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y muchos de nosotros, cuando viene el tiempo de la prueba, empezamos a desesperarnos y a correr y a gritar y a tomar decisiones arrebatadas, incorrectas muchas veces, porque no hemos aprendido a confiar en los nombres de nuestro Dios. No hemos aprendido a confiar en los nombres de Jesucristo. No hemos aprendido las verdades absolutas de la doctrina de la palabra de Dios. Y no hemos aprendido que Él es el camino, la verdad y la vida. Y no hemos aprendido que Él es la resurrección. Y no hemos aprendido que Él es el agua viva. Y no hemos disfrutado de la imagen del Dios invisible. Y hemos edificado nuestra casa sin haber puesto primero la piedra angular en nuestras vidas. Y a veces la fe nos abandona porque pensamos que el autor y consumador de la fe quedaron ahí atrás. Oh Dios, yo te pido en el nombre de Jesús, cada uno de los que estamos aquí en esta hora, que cada uno de los que estamos acá, Señor, podamos tener, Señor, la seguridad de que Jesucristo es nuestro Señor. Es nuestro Señor. Vamos a adorar al Señor. Vamos a adorar al Señor.